Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal han estado? ¿Bien? Bueno, acá estamos esperando a que se unan las personas. ¿Listo? ¿Cómo va todo? Vamos a admitir acá. Ahora sí. Bueno, Juan Esteban, muy buenos días. Vamos a aceptar acá a estas personas. Buenos días, profe. ¿Cómo les acaba de ir? ¿Qué tal va todo? Hay más personas. Vamos a admitirlas a todas para comenzar de una vez. ¿Listo, listo? Bueno, ya hay 19 personas. ¿Se han estudiado, chicos, o no? Sí, señor. Sí, señor. Pero están todos animados. ¡Ja! Sí, señor. Profe, ya tenemos el cambio de horario, entonces hasta ahora ya otra vez da sueño. ¿Ah, sí? Pero el cambio de horario de qué? ¿Cómo así? Cuéntenme. Listo. 22 personas conectadas. 23 aquí con Andrés. Voy a esperar otro ratico. Listo. Perfecto. Bien, chicos, vamos a comenzar. Y como me imagino que ustedes a estas alturas ya habrán estudiado y ya sabrán que el parcial es el viernes de 2 a 4, quiero saber qué preguntas tienen hasta el momento respecto a lo que hemos visto, tabla periódica, nomenclatura, todo ese tipo de cositas. Profe, yo la verdad no entiendo cómo pasar, o sea, del nombre a la fórmula. O sea, no entiendo, no pude. En el taller no pude. ¿No pudiste? ¿Cuál ejercicio fue el que más te causó dificultades? O sea, es que yo, digamos que sé cómo sacar, bueno, yo sé qué elementos hay que poner y en el orden que hay que poner, pero al ir a sacar como los estados de oxidación y eso, me pierdo. Bueno, vamos otra vez a hacer eso. Pero dame un nombre de un compuesto que tú quieras determinar. Anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso. Bien. Ese anhídrido carbonoso. Entonces, primero, esto nos va a dar a entender que tiene la estructura de un óxido, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, espérame, déjeme ver acá que la gente está que se conecta hasta ahora. Listo, ya. Ahora sí. ¿Alguien más falta por ingresar o no? Antes de que comencemos y alguien se pierda la explicación. ¿Nadie? Bueno. Entonces tenemos lo siguiente. Mire. Listo, ahora sí. Anhídrido carbonoso. Cuando nosotros hablamos de anhídrido,
Simplemente lo que vamos a tener en cuenta es que es la misma estructura de ¿quién? De un óxido. ¿Cuál es la diferencia? Que el anhidrio va a ser la combinación entre un no metal, ay, carajo, listo, entre un no metal y el oxígeno. ¿Listo? Bien, vamos a partir de ahí, conociendo cuál es la función. Lo siguiente, en este caso, ya detectamos que el no metal va a ser ¿quién? El carbono, acompañando al oxígeno. ¿Qué otra información necesitamos saber tanto del carbono como del oxígeno? El estado de oxidación del Los carbono. estados de oxidación. Listo, estados de oxidación y pues sus grupos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, de que para los estados de oxidación tenemos el CO. El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Y el carbono siempre acá me va a trabajar con dos estados de oxidación, que son ¿quién? +2, +2, Y +4. +4. Voy a ponerlo acá, +2 y +4. ¿Qué otra cosa sé? Sé que el carbono está en el grupo 4A. 4A. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿los dos estados de oxidación son pares o impares? Pares. Pares. ¿El grupo es par o impar? Par. Par. Entonces, cuando el estado de oxidación es par y el grupo es par, esto se va a llamar anhidrio. ¿Listo? Anhidrio. Como este nombre me dice que tiene terminación en oso, quiere decir que va a trabajar con, con el +2, ¿cierto? Acá, +2, +2. Y el oxígeno con -2. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Pues para sacar la fórmula de esto, lo que yo voy a hacer es, este estado de oxidación del oxígeno lo cruzo acá para que me quede en el carbono. Y este estado de oxidación del carbono lo cruzo acá para que me quede en el oxígeno. De tal manera que esto me va a quedar a mí C2O2. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esto se puede simplificar? Sí, señor. Sí, señor, porque es que yo tengo acá un 2 y un 2. Y si yo los divido a cada uno de ellos entre 2, si a ellos los divido entre 2, cada uno de esos subíndices los divido entre 2, pues me va a resultar la siguiente fórmula, CO. Y listo. Esa sería la fórmula de este nombre, del anhidrio carbonoso. Una pregunta. ¿No se podría dejar expresado, o sea, sin simplificarlo? ¿Necesariamente necesita ser simplificado? Bueno, yo les valdría eso. Sí, yo les valdría eso. Pero entonces, si por ejemplo ustedes ven una fórmula así simplificada, ustedes ya deben entender que eso salió de este paso, ¿no? Ustedes lo pueden expresar así, sin simplificar, no pasa nada. Pero entonces deben saber que si esto quedó con 1, pero los estados de oxidación son +2 y -2, y no están acá en ninguno de estos subíndices, no está acá en ninguno de ellos, pues eso quiere decir que la simplificaron. Bueno, profe, por ejemplo, o sea, es obligatorio, o sea, es obligatorio dejarle o sea, cruzarlos. Sí, 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 sí. Eso es primordial. Siempre se cruza.
En este caso se cruza así, es más fácil. En el caso de las sales, espérenme, bueno, voy a escribir acá. Recordemos que una sal era un metal, hablemos de una oxisal, un metal, un no metal y el oxígeno. En el caso de las sales, la combinación del no metal con el oxígeno, que nos da acá un estado de oxidación X, y acá un estado de oxidación positivo del metal, por eso le pongo más M. Esos estados de oxidación se cruzan. Por ejemplo, esta M pasaría acá a ser el subíndice del paréntesis. Y esta X del paréntesis pasaría a ser el subíndice del metal. ¿Listo? Esa es la parte que es como diferente. Vengan, chicos, yo veo que hay gente que está saliéndose y volviendo a entrar. ¿Qué es lo que pasa? La conexión ha estado fea, profe. Sí, hoy de hecho no puedo hacer una clase. Estaba tratando de transmitir en YouTube, no, se me caía muchísimo. Y me tocó terminar acá en Zoom. Estuvo muy mal. Pero bueno. Profe, digamos cuando, o sea, digamos en los ácidos que son 3, De los bueno, como oxácidos. también en la, sí, Sí, ¿qué pasa? ¿cómo se hace para sacar los estados de oxidación? O sea, porque en la sal yo entendí que era, bueno, que si es impar, que sumarle 3 o 2, o sea, eso yo lo entendí, pero digamos en el ácido, en A ver, los, dime el nombre de un ácido y hacemos ese ejercicio acá. ácido sulfúrico. Listo. Vamos a sacar ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Vamos a escribir acá ácido sulfúrico. Como es parecido a lo de las sales, entonces pongan mucha atención cómo pasamos del nombre, de acá del nombre, del ácido sulfúrico, del nombre a la fórmula. A la fórmula. Fórmula. Listo. Ácido sulfúrico. Entonces recordemos que como esto no termina en hídrico, nos está dando a entender que este, primero que nada, es un ácido ¿qué? Oxácido o ácido ternario. Ácido oxácido. Entonces, todo porque pues termina en ico, pero no vemos que haya un uro por ahí no hay. ¿Listo? Como ya sabemos que es un ácido oxácido, vamos a recordar que el ácido oxácido está compuesto por hidrógeno, por el no metal y por el oxígeno. Siempre lo que es para ácidos, para sales, este es un truquito. Encerremos el no metal y el oxígeno en un paréntesis. Ya con eso, entonces vamos a definir cada uno de sus componentes. Bueno, hidrógeno, pues hidrógeno. ¿Cuál es el no metal? El no metal, pues como acá me está diciendo que la raíz es sulfur, está diciendo que va a ser el azufre. Y acá pues el oxígeno. Y los pongo a los dos en un paréntesis. ¿Listo? Lo siguiente que necesito saber es ya para este HSO es cuál va a ser el subíndice y bueno, primero, cuáles van a ser los estados de oxidación de este señor. Los estados de oxidación para el azufre. Creo que son 2, 4 Son y 6. 2, 4 y 6. Exactamente, 2, 4 y 6. Más 2, más 4 y más 6. Para que esto me diga que termine en ico, yo debo saber que si hubiese utilizado 2, iba a tener la terminación hipo, oso.
Si hubiese utilizado el 4, pues termina solo en oso. Y si termina en 6, simplemente tiene terminación en ico. Como este veo que me terminó en ico, pues utilizo ese, el que me hizo terminar en ico, que sería el más 6. El más 6. Entonces pongo acá el más 6. ¿Listo? El oxígeno siempre me trabaja con -2, hidrógeno con +1. Entonces, al igual que las sales, este estado de oxidación que yo tengo aquí, el del azufre, ¿ese es par o impar? Par. Par, exactamente. Entonces, cuando es el estado de oxidación del no metal par, yo tomo ese estado de oxidación, que en este caso es +6, le sumo 2 y lo divido ¿en qué? En 2. 6 más 2, esto me da 8. Sobre 2, 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿yo qué hago con ese 4? Pues ese 4 viene acá. Ese 4 viene aquí. Ahí como su índice del oxígeno. Ahora, ya que tengo ese 4, hago el balance entre esos estados de oxidación que están dentro del paréntesis. ¿Listo? Están dentro del paréntesis. Pero también acá veo una cosa, que cuando es el estado de oxidación del no metal par, siempre tiene esto. Siempre tiene H2, el no metal y el oxígeno. Vamos a ver si este es un 2, efectivamente. Pues hacemos el balance. 4 por -2. 4 por -2, -8. Y 6 por 1, pues da +6. ¿Esto cuánto me da? Chicos, -2. -2. -2. -2. Este -2, ¿dónde lo pongo? Pues va a ser el superíndice que va a ir en la parte superior derecha del paréntesis. Y después, ¿dónde va ese 2? Ese 2, como yo les había dicho, lo cruzo. En el hidrógeno. Exactamente. Ese va acá en el hidrógeno. Y la fórmula para el ácido sulfúrico va a ser H2SO4. Así se hace. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro, Gisley? Sí, señor. Profe, y si digamos está escrito en sistemático o en stock, ¿es igual? Sí. Profe, ¿podría explicar otros ejercicios que a mí no me quedó muy claro? ¿No te quedó claro qué parte? ¿Cuál parte no te quedó clara para saber a dónde vamos de una vez? Lo de la diagonal morada. ¿Lo de la diagonal no te quedó clara? Sí, señor. ¿Por qué no te quedó claro? O sea, ¿qué parte? ¿De dónde salió este -2? Sí, señor, eso. Listo. Ese -2 sale de hacer el balance de estados de oxidación dentro del paréntesis. ¿Cuáles son los balanceos que debo hacer dentro del paréntesis? A ver, analizamos eso acá los dos. ¿Mm? Voy a poner acá. Dentro del paréntesis va a estar
esto. Dentro del paréntesis vamos a tener SO4. Con estados de oxidación para el oxígeno -2 y con estados de oxidación para el azufre de +6. El estado de oxidación primero lo hago para cada uno de los elementos. Voy a hacerlo para el azufre. El azufre, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre? +6. +6. ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Por cuánto? ¿Cuántos azufres hay? 1. 1, listo. 1. Bien. Y ahora hacemos acá el balance del estado de oxidación del oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es ¿cuánto? -2. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. 4. De tal manera, entonces, esto me queda así. +6 por 1 me da +6. Y -2 por 4 me da ¿cuánto? -8. -8. Y +6 menos 8, ¿cuánto me da? -2. -2. Ese -2 que nos acaba de dar acá, este -2, es el que yo voy a poner acá. -2. Ese lo pongo acá. Y este -2, pues, es esto mismo que pusimos acá. Es este mismo que está acá encerrado. Y es ese mismo que yo crucé acá, que es este mismo, este 2 que tiene el hidrógeno. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Ahora sí ya quedó claro. Sí, señor. Listo. Perfecto. ¿Qué otra pregunta hay? Chicos, suelten todas las preguntas que tengan porque ya el parcial es pasado mañana. Profe, Una yo pregunta. tengo Y, por ejemplo, la ese el punto ese 8. ácido sulfúrico está en tradicional, ¿cierto? Y, por ejemplo, Espera, ¿cómo ¿quién sería está para stock? hablando? Juan Esteban, está hablando. ¿Qué O pregunta sea, por tiene? ejemplo, ese nombre está en tradicional, ¿cómo sería para stock? ¿Cómo? O sea, ahí está en tradicional, ¿cierto? O sea, Sí. el de ácido sulfúrico. Por ejemplo, si lo necesitáramos en stock, ¿cómo sería? Bueno, si fuera en stock, esto sería así. Pónganle cuidado. Para stock funciona de la siguiente manera. Profe, una pregunta. Si ese 6 fuera bueno, supongamos, fuera un 5, se le sumaría 1 nada más, ¿cierto? ¿Cómo? Si ese 6 Si fuera un fuera 5, 5, sí se le suma 1. Ah, me estás diciendo de esta parte. sí, señor. Sí, si fuera 5 se le suma 1. O 3. Porque normalmente cuando terminan... Profe, yo tengo una pregunta respecto al parcial. esperen, le respondo acá a Juan Esteban. Me dice que para la stock en los ácidos, vamos a ver lo siguiente. Para los ácidos, normalmente stock es muy poco usual trabajarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar principalmente para los ácidos la nomenclatura tradicional. Porque si utilizáramos stock sería muy feo decir ácido, acá, ácido de azufre, ácido de azufre 6, entre paréntesis esto, 6. Eso casi no lo vemos, ¿sí o no?
pero si llegara a ser el caso de una stock, esto sería el nombre de la función con el nombre del no metal, ácido de azufre, 6. Listo, ahí respondí la pregunta de Juan Esteban. Listo, profe, gracias. Ah, y el 6 corresponde al número de oxidación del azufre, ¿sí? Exactamente. Profe, siempre es el número que va arriba en la stock, ¿cierto? Sí, el O número, sea, el estado de oxidación de arriba. Ok. exactamente. Gisley dice, sí, yo sé, pero si fuera impar, ¿impar qué cosa? Si es impar, se le suma 1. Si es un caso especial, se le suman 3. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que como que se les olvidó eso que les anoté en el documento. Yo les anoté en el documento que cuando el estado de oxidación del no metal es impar, se le suma 1 y se divide en 2. Si el estado de oxidación del no metal es par, se le suma 2 y se divide en 2. Y si el estado de oxidación del no metal pertenece a un caso especial, acá pongo CE, que es caso especial. ¿Cuáles son esos casos especiales? Pues oro, fósforo y arsénico. Ahí, ¿cómo hacemos? Pues le sumamos 3 y dividimos en 2. Ese es el resumen. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Pero es que termino. ¿qué pregunta tienes? Sobre la fórmula de Lewis, es que no me quedó muy claro. O sea, es que me confundo un poco a la hora de hacerlos. Entonces quiero como hacerlo como un ejercicio. ¿Ayer sí vieron lo que yo el video que les compartí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Del grupo y el estado de oxidación. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué fue lo que no te quedó claro? Entonces es que me confundo. O sea, a la hora de hacerlo, en serio me confundo. A ver. Ahí simplemente tú tienes que hacer siempre una tabla. Bueno, Alejandra Guzmán dice cuando le suma 3 es exactamente. Bueno, Alejandra ya. Listo, Juan, veo que sí, que el metano y el agua sí son hidruros. Bien. Bueno, por ejemplo, si yo voy a armar la estructura de Lewis, digamos del ácido sulfúrico, H2SO4, sé los estados de oxidación. Ya hemos dicho que acá -2, acá este es +6 y acá este +1. El grupo. Ahora, ¿cuál es el grupo de este señor? Bueno, el 1A. El del azufre va a ser 4. 6A. 6. 6A. Y el oxígeno, pues 6A también. Uy, faltan 10 minutos. Los estados de oxidación, según el video que ustedes vieron ayer, ¿qué me indicaban? ¿Número de puntos? No, el número de enlaces. Ah, no, el número de enlaces, sí. Número de enlaces. Y los grupos, sí, el número de puntos.
Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo acá, ¿cuántos hidrógenos? Tengo 2 hidrógenos. ¿Cuántos azufres? Tengo un azufre. ¿Cuántos oxígenos? Tengo 4 oxígenos. Ahora, cada uno de esos 2 azufres va a tener un enlace. Este azufre va a tener 6 enlaces. Y este oxígeno va a tener 2. O sea, son 4 oxígenos que tienen cada uno, pues, 2 enlaces. 2 enlaces. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál es el que tiene más enlaces ahí? Azufre. El azufre. Entonces, el que tenga más enlaces va a ser el átomo central. Azufre. Listo. Central. Que vamos a ver lo siguiente. A ese azufre, ¿cuántos puntos va a tener? Va a tener 6, ¿no? Bueno, tiene por acá, vamos a poner aquí 2, 1, 2, acá 1 y 2, 4, 5 y 6 punticos. Listo. 6 puntos porque pues pertenece al grupo 6. Ahora, viene lo siguiente. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Y 2 hidrógenos. Entonces, eso quiere decir que este azufre va a lo siguiente. Primero, lo más probable es que como son 4 oxígenos y cada oxígeno va con 2 enlaces, vamos a poner eso acá. Ay, mentira, espere. Felicitaciones. Listo. Entonces, cada uno de esos oxígenos, que son 4, Daniel Sánchez. Todavía hay gente que hace falta. Esperen, chicos, que se me va a descargar acá el computador. Espérenme. Espérenme, lo pongo a cargar. Deme un momento. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces estábamos en eso, diciendo que lo que era este azufre iba a tener 6 punticos, que alrededor de él iban a haber lo más probable 4 oxígenos con 2 enlaces cada uno, y que hidrógenos iban a haber 2 con un enlace cada hidrógeno. Acá es donde yo empiezo entonces a distribuir. Prácticamente esto es como si fuera una prueba y error. Pero no es tan así. Simplemente debemos hacer que esta combinación se vea cumplida.
Entonces, ¿yo dónde podría empezar a ubicar 4 oxígenos donde cada oxígeno tenga 2 enlaces? ¿Ustedes cómo lo empezarían a hacer? Yo quiero comprender. ¿Cómo, profe? ¿Será que puede repetir la pregunta? ¿Ustedes cómo ubicarían esos 4 oxígenos con 2 enlaces alrededor de ese azufre? Profe, yo pondría los 4 oxígenos primero Exacto. y el hidrógeno los dos abajo, o sea, que queden el que le va a faltar, quede completo. Exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú ya lo acabas de decir. Vamos a poner esto lo más simétrico posible. Y lo vamos a cuadrar así. Vamos a ver. Lo de arriba debe ser igual a lo de abajo, ¿no? Y sabiendo más que todo que este hidrógeno que haga que... Espera que me está molestando acá mi mascota. Bueno, que este hidrógeno va a ir con 2 enlaces. Entonces, lo principal, voy a borrar acá esto. Me estás diciendo que debo ubicar, voy a borrar acá, voy a reorganizar esto. Este azufre debe tener 6 enlaces. Voy a ponerlos así. Se me viene a la cabeza lo siguiente. Ponerlo así. Acá hay 4 y acá 2. 1 y 2. Listo, 6. Voy a ubicar 4 oxígenos. Entonces, ¿yo cómo los ubicaría? Yo ubicaría, después del azufre, lo que se recomienda hacer es ubicar el siguiente que tenga más enlaces. Primero fue el azufre. Después viene el oxígeno con más enlaces y pues por mayor cantidad. Acá vendría un oxígeno. ¿Ese oxígeno cumple? Sí. Acá ya este solo oxígeno tiene 2 enlaces. Esto me lo está diciendo. ¿Sí o no? Acá ubico otro oxígeno. ¿Este cumple? Chicos. Sí. Sí, profe. Y acá yo ubicaría los otros 2, oxígeno y oxígeno. Pero ¿qué pasa? Estos 2 no cumplen. No cumplen. Pero recordemos que yo tengo 2 hidrógenos con un enlace cada hidrógeno. Entonces, ¿yo qué digo? Acá yo lo pongo. Hidrógeno acá. Y aquí yo lo pongo. Hidrógeno acá. De tal manera, ese oxígeno tiene 1 y 2 enlaces. Me cumple. Acá este oxígeno. 1 y 2 enlaces. Me cumple también. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1, 2, 3, 4 oxígenos. Listo. ¿Cumplieron la cantidad de los 4? Sí. ¿Hay un azufre? Sí, hay un azufre. ¿Con 6 enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Cumple. ¿Hay 2 hidrógenos? Sí. Hay 1 y hay 2 hidrógenos. ¿Cada hidrógeno tiene un enlace? Sí. 1 y 1. Listo, chicos. Esta sería entonces la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Yo primero hice fue esto. Y en base a esto empecé a pensar cómo es que sacaba esta parte. Debo hacer que la estructura me respete esto que hago. Ver la cantidad de